Reflexiones de Gobierno Urbano. La Academia opina. Con motivo 1, en la conmemoración de los 20 años del Instituto de Estudios Urbanos, que fue el año pasado, pero que todavía lo seguimos celebrando, y en la reapertura del programa de especialización en mercados y políticas del suelo en América Latina, que fue creado en el año 2008, precisamente fue pensado y desarrollado por el profesor María Mercedes, el profesor Cole Blomberg y un conjunto de pensadores sobre los temas de políticas de suelo en América Latina, y acompañado por profesores y profesoras que hoy están aquí, por el Instituto Lincoln también, y por eso hoy en este encuentro de egresados y en esta celebración de vernos en la reapertura de la especialización, pues quisimos invitarlos e invitarlas a compartir estas reflexiones sobre lo que hoy entendemos por las políticas del suelo, por los mercados del suelo y el papel que cumple esta especialización en entender, en reflexionar y en tomar decisiones sobre esas políticas. Cuando hablo de la especialización con tanto cariño, recuerdo mucho sus inicios en el Instituto de Estudios Urbanos, y adicionalmente pienso en todos nuestros estudiantes y egresados, y hoy los tenemos tomando decisiones en cada Secretaría de Planeación del país, en cada oficina de planeación, en cada departamento administrativo, en muchas universidades, acompañando también la reflexión. Muchos también nos acompañaron en la especialización como profesores. Entonces, para nosotros de verdad es una gran alegría tenerlos a ustedes aquí con nosotros en esta conmemoración. Bueno, entonces, si les parece, pasamos la formalidad y la emotividad del día a el tema académico, el conversatorio. Entonces invito al profesor Peña a agradecerles nuevamente a nuestros ponentes, profesora Fernanda Hurtado, profesora María Mercedes, profesor Martínez Murca y profesor Carmen Morales. De verdad es un placer para nosotros compartir con ustedes hoy estas reflexiones. Bueno, sí, como les decía, muy buenas tardes. Muchas gracias, María Mercedes, profesora Fernanda, profesor Carlos y profesor Martín. Pues para nosotros es de un motivo de mucha alegría poder hacer este evento. Cuando estuvimos pensándolo, realmente, como ustedes saben, la especialización tuvo un periodo de pausa importante de un par de años. Y tener la posibilidad de reabrirlas este año costó realmente una cosa importante en contra de toda la situación, digamos, burocrática de la universidad y de alguna manera enfrentando todas las dificultades que implicaba eso. Y bueno, como les decía, la socialización hoy de 14 cohortes, 14, tenemos 266 y egresados de la socialización. Ya hoy me acordé, hace 20 años de haberse iniciado la especialización. Yo fui como de la segunda cohorte, una cohorte, como la segunda, y yo fui las primeras de mis Salvo la segunda. Daniel, ¿de cuál fue? La lidera. Usted no fue la primera, Daniel. Rodrigo fue la primera. Sí, no, una. Ahí está en el... Pero bueno, yo fui de primeras cohortes de la especialización y realmente, digamos que a partir de allí, yo creo que sin duda la especialización, el trabajo que se hizo desde el Instituto Lincoln, el trabajo que hizo María Mercedes de aquí, yo creo que sin duda pues es innegable que constituyó uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de las políticas del suelo en nuestro país y pues sin duda en otros países de América Latina. Y por lo tanto tenernos hoy reunidos aquí en este encuentro pues realmente para nosotros es muy satisfactorio. Para no dar más, digamos, rodeos y poderles dar la palabra, la idea del conversatorio, como les mencionaba, es que tengamos un conversatorio de cerca de una hora. En el que queremos escuchar a los cuatro en torno a una pregunta que es muy sencilla y es
bueno, no sé qué tan sencilla es, pero les corta, y es, ¿qué, cómo consideran ustedes que es la situación hoy de las políticas de suelo y del mercado del suelo en América Latina? eh, Teniendo en cuenta justamente la proyección del tiempo que ha tenido la especialización. Hoy de hoy ya casi vamos a llegar a los 30 años de la ley 1088 y de la especialización casi a los 20 años. O sea, ha pasado mucho tiempo y obviamente en el transcurso de estos años pues se han producido muchísimos cambios en esta materia. Entonces sería muy interesante saber de parte de ustedes qué temas ustedes han identificado como los cambios más importantes en los últimos años de las políticas del suelo. Y de alguna manera si tenemos razón para mantener el optimismo todavía en toda esta materia y bueno, qué otras cosas podría ser interesante plantear como retos de las políticas del suelo y del mercado del suelo en América Latina. Eh, no sé si yo creo que podemos empezar es, por creo que, bueno, una de las personas que motivó de una manera más importante todo el trabajo del Instituto Lincoln, pues fue Martínez Nolca, y desde ese punto de vista querríamos empezar por Martín. Eh, Muchas gracias por el regalo de tener que empezar. Eh, Pero, mira, no preparé nada en especial porque así me instruyó a María Mercedes. Pero efectivamente, pensar en cambios que han sucedido en América Latina con las políticas de suelo es obviamente un tour de force, ¿no? América Latina es una región bastante diversa. Eso sabíamos ya desde el inicio, cuando empezamos a hacer su trabajo de ahí por la región, que hay comunalidades fuertes, pero también muchas singularidades de los países, ¿no? Pero nada que pueda decir que el mercado de empleo sea distinto. El mercado de empleo en América Latina es el mismo de alguna manera. Él tiene sus características más notables son bastante generalizadas. Pero efectivamente, si comparas, por ejemplo, hay pelo menos dos grandes líneas de trabajo que de alguna manera marcaron el trabajo del instituto y que viene de una reflexión sobre qué es que se necesitaría en América Latina o qué es que sería una contribución posible para el instituto tipo de Lincoln, considerando las dificultades. Sabemos que, en primer lugar, que América Latina es caracterizado por una dificultad muy fuerte del Estado, a través del mercado, producir una oferta de suelo urbanizado a precios asequibles. Y eso tiene que ver con dificultades fuertes de inversión en infraestructura y servicios. Somos una región donde la disponibilidad de tierra urbanizada es un problema dramático, ¿no? Y eso caracteriza en larga medida, en algún momento en el pasado se decía, pienso que en el estudio del Banco Mundial, que en América Latina se invierte relativamente menos, considerando que el ingreso per cápita o ingreso en la región, que los países africanos. Bien, no sé cuánto de esto es verdad o no, pero es más una de esas cosas del Banco Mundial, ¿no? Pero lo que sí me parece evidente, y eso fue un punto de partida de trabajo, es la constatación que los precios del suelo urbanizado, que en las periferias urbanas de nuestras ciudades, son, primero, la área no urbanizada es muy extendida, y segundo, los precios son escandalosamente elevados en cualquier comparación internacional. Entonces, eso es el primer problema. El problema del financiamiento
de la provisión de infraestructura y servicios en la región y, por ende, la necesidad financiera, ¿no? Y eso puede ser un punto de partida y pienso que en larga medida sigue ese problema. Colombia, de alguna manera, es un punto, digamos, relativamente fuera de la curva que tiene inversiones de infraestructura bastante expresivas. Pero en general eso no es el caso en América Latina. Y eso tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con las viviendas, con la falta de vivienda social en áreas urbanizadas y así por delante. Solo para marcar ahí un poquito muy rápido, cuando observamos el esfuerzo fiscal que hay que hacer en América Latina para invertir en infraestructura y servicios comparado con los países desarrollados, es inconmensurablemente mayor. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, financiar un metro. Ustedes están ahí haciendo en Bogotá ahí unas nuevas líneas y saben, tienen muy presente los costos por kilómetro, porque son en general, van entre 100 y 200 millones de dólares por kilómetro. Para hacer eso en América Latina, los costos del hierro, del cemento, del concreto y en general son tan o más altos que en países como Estados Unidos, solo para dar un ejemplo, y sin hablar ahora de los equipamientos necesarios para hacer las perforaciones de todo eso. Eso quiere decir, nosotros en América Latina, con un ingreso per cápita que es un quinto o un décimo del ingreso per cápita de los países desarrollados, tenemos que financiar inversiones en infraestructura a precio que en términos absolutos son muy comparables a los países desarrollados. Por lo tanto, hay un esfuerzo fiscal que tenemos que hacer mucho mayor. Y no es gratuito o no es para se extrañar o para se no extrañar, que esa palabra en portugués es otra cosa, para sorprender que tenemos tantos problemas con financiación de infraestructura y servicios. Eso es un primer punto de toque fuerte que de alguna manera inspiró y organizó mucho de lo que se empezó en hacer en América Latina y pasar esa idea y de alguna manera insertar ese tipo de foco o de perspectiva a las políticas de suelo en América Latina. Como gran parte de esos problemas tiene que ver cómo funciona el mercado del suelo. El segundo tema, muy asociado a ese, donde pensamos también que hay un esfuerzo importante, que una área donde el instituto certamente ha hecho algún tipo de diferencia en América Latina, es obviamente el tema de la diseminación de la idea de la importancia de la recuperación de plusvalías. Y eso en los últimos 20 años, indubitablemente hubo un movimiento, una diseminación muy fuerte de ese tema en la agenda de política de suelo en América Latina, de manera muy diferenciada entre los distintos países, que es indubitable que efectivamente eso es una idea presente hoy por hoy en América Latina, no, en las agendas de política de suelo en América Latina, pero pierdo por el mar. Podemos ahora, reciente terminé un trabajo de revisión de lo que pasa con la implementación de la recuperación de plusvalías en América Latina, haciendo un poco una actualización, pero de una manera un poco diferenciada en relación al estudio que hicimos en 2013. Y hay unas constataciones bastante importantes. Efectivamente, hay una diseminación fuerte, hay una incorporación fuerte, legislaciones pasadas, y eso no solo para en los países, pero y generar esas legislaciones, pero también
mucho ha pasado en ciudades, no capitales, no una de las ciudades más, en fin, más relevantes, ¿no? De los países. Hay ciudades pequeñas, ciudades de tamaño medio, que ya tienen eso también en sus agendas. Si eso es parte de la... eh, como el primer trabajo que hicimos ahí con Fernanda y en la primero bosquejo sobre qué pasaba en América Latina sobre ese tema, nos dimos cuenta que la verdad es un tema que ya existía, pero ya no, verdad, eso fue concientizado de una manera y explicitado en la gente. Yo voy a contar un poquito de la historia y de por qué los hemos invitado a ellos y a Fernanda a que nos acompañen esta tarde. Bueno, primero Martín es un brasilero economista que llegó al Instituto Lincoln por allá en 1994. Y no, el primer contacto que hicimos con él, menos 5. 95. Bueno, en ese momento, el contacto que hicimos con el Lincoln fue a través de un programa de PNUD que había en el Ministerio de Desarrollo Económico. Ni siquiera había Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ni nada por el estilo, había un viceministerio. Y se estaba elaborando la primera versión de la Ley 388/97. O sea que el Lincoln apoyó el debate desde la época en que nuestro debate en la agenda pública, desde antes de que la ley estuviera consolidada. Fernanda hizo con Martín este trabajo cuando Martín llegó, hicieron un trabajo de recuperar los contactos y los trabajos de los investigadores de América Latina en estos temas de renta del suelo, de políticas de suelo. Y Fernanda fue la persona como que empezó a construir con Martín una red de investigadores de América Latina. Después, el programa América Latina, mientras estuvo en la dirección de Martín, y no me preocupa que él esté aquí, hizo muchísimos trabajos, actividades pedagógicas, de investigación, de publicaciones, pero sobre todo hubo un rol muy importante de mantener el tema en el debate público, de cualificar el debate público en el tema de políticas de suelo y saber leer en los países donde en los contextos políticos nacionales o municipales permitían avanzar en estas políticas. Y como dijo Martín, esto en América Latina es un proceso difícil de avances y retrocesos. Dentro de todas esas cosas, en el 2007 se organizó una especialización que no era formal ni nada, un programa en la Ciudad del Saber en Panamá. Y bajo la coordinación de Carlos Morales, que es un profesor mexicano, un grupo de gente muy valiente se fue a vivir 3 meses seguidas en la Ciudad del Saber, que todavía en esa época era más o menos como la habían entregado los gringos a Panamá. Entonces vivieron ahí, inclusive bastante aislados, pero yo creo que fue una experiencia vital muy importante y los profesores y las profesoras íbamos según los temas una vez a la semana y a la sesión final como de trabajos finales. Entonces, acá en el Instituto de Estudios Urbanos que estaba iniciando y que evidentemente ese era uno de sus temas estratégicos en ese momento, el profesor Colbromberg acompañó ese proceso y dijimos, hagámoslo en Bogotá, la segunda edición de esa aventura que ya no fue en la Ciudad del Saber, sino fue aquí en la universidad y hubo un grupo de personas que estuvieron con clase casi 3 meses, fue así comprimida, también muy valientes, pero nunca como los de Panamá.
y se hizo esa especialización en que Lincoln financió algunas becas y pues todas las matrículas de la especialización y vinieron igual el mismo grupo de profesores. Después lo mantuvimos en la medida de lo posible los años siguientes, cuadrando a alguien que venía a una actividad aquí, aprovechando que esta especialización siempre fue virtual o semi-virtual, aún desde antes de la pandemia. Y la universidad se comprometió a que continuaba el programa. Y ahí el programa fue formal, entregamos títulos, cada vez que íbamos a una ciudad también los llevábamos los diplomas y por eso está Carlos aquí, porque Carlos fue el coordinador tanto en Panamá como acá en Bogotá. Carlos pues es un profesor que recordamos con mucho cariño todos en esta red pero voy a contar esa historia porque creo que aquí hay algunas personas que no la conocían y sobre todo porque hace unos años pues ya no hay contacto con el Instituto Lincoln. Voy a dar la palabra a Fernanda por ese rol que ella jugó, pero también porque ella ha sido profesora. Fernanda es una investigadora, profesora que es arquitecta y que ha sabido leer muy bien cómo cautivar los arquitectos para estos temas de mercados y política del suelo. Bienvenida, Fernanda, y quiero la palabra. Gracias, Berenice. Te faltó decir que tú soy brasileña como Martín, pero nunca me fui para los Estados Unidos. Me quedé en Brasil y fui profesora en pregrado por más de 20 años en una universidad pública y ahora sigo más o menos como profesora en el posgrado, pero también arquitectura y urbanismo. Entonces, como dijo Martín, hay una diseminación muy fuerte del tema de las plusvalías y de que se necesita para mejorar, aprimorar la política del suelo. Sin embargo, no hay iniciativas muy fuertes para enseñar esto. Yo creo que ese problema de Bogotá es casi como que no es único. Yo conozco algunos, pero mucho más chicos. Hay uno en Curitiba, por ejemplo, que una colega, Gislene Pereira, está llevando ya hace algunos años, pero es casi todo virtual y todo. Incluso va a haber, pues la semana entrante, va a haber la financiación, no sé, una parte de ese curso. Pero yo que estuve en el pregrado, lo que yo veía es que el pregrado, no sé si en Colombia, porque como la palabra plusvalía está en la 388, está en la Constitución, pero en Brasil la gente sale del pregrado sin saber qué es eso. No tienen la más mínima idea y se forman arquitectos e urbanistas y piensan, siguen creyendo que son las formas y los colores de sus proyectos arquitectónicos urbanos lo que da valor a los inmuebles urbanos, lo que le da valor a la ciudad. Entonces, solo en posgrado hay unas poquísimas iniciativas. En general son cursos que no son obligatorios, son dentro, por ejemplo, de maestrías o de doctorados, se ve que alguien puede, yo por ejemplo, ofrecer una disciplina, no sé si sería su curso, pero vienen como 7, 8 personas, no más que eso. Y no es que la gente, los que vienen después se
llegan a ser los convertidos, que quieren que todos vengan, quieren enseñar a todos, se quedan apasionados por la situación, por conocer esa cosa, es como ver el mundo con otros lentes. Pero el problema, creo, como arquitecto, pasé por eso, porque hice mi maestría teniendo como tutor a Matheus Morgan. Y no logramos hablar algo muy claro, porque él hablaba de economía urbana y yo hablaba de urbanismo. Y no era mucho la misma cosa. Entonces yo creo que lo que hay es que es muy complejo, sobre todo porque es un mundo, ese mundo de Secretaría de Urbanismo, Territorio, etcétera, es dominado por arquitectos urbanistas. Y esos arquitectos urbanistas no tienen idea de lo que es economía urbana, de la importancia de conocer derecho urbanístico, de saber que no es solo aprender a leer la ley, la norma, es entender qué es que eso significa. Lo que vemos en muchas ciudades en Brasil es que ciudades más chicas copian lo que hacen las otras. Y a veces hasta con detalles, así que de una ciudad del interior copia algo de una ciudad del litoral y le pone a la borda del mar, no sé qué, cosas del tipo. Entonces hay una complejidad muy grande, es muy difícil y la enseñanza es muy importante y estoy hablando de esto porque tenemos acá dos expertos en un tipo de abordaje que creo que tiene mucho futuro para lidiar con ese problema, que son los juegos, que son los juegos, que son los estudios de caso. María Mercedes también, siempre he visto a María Mercedes trabajando en las clases, por ejemplo, que cada uno traiga cómo está en su constitución, en su país, o cómo está el plan maestro en su ciudad. Entonces, esta es una forma, creo, más importante, con más futuro para la enseñanza. Y creo que así se podría multiplicar las especializaciones, porque no veo cómo se puede poner unas semillas de pregrado con algunos juegos para que después la gente se interese y se va a esas especializaciones. Bueno, pongo ahí son dos deditos más para que siga el conversatorio. Gracias. Muchas gracias, profesora Fernanda. Entonces le damos la palabra al profesor Carlos para que nos cuente un poco las impresiones. Gracias. Gracias. Yo pensé que nos íbamos a ver ir hasta el futuro para decir cuáles sean los nuevos retos de una especialización de este corte, ¿no? Y nos hemos ido hacia la historia, y si nos vamos hacia la historia, hace ya 45 años que aquí en la UNAM se creó la licenciatura de urbanismo y a mí me invitaron a dar una clase que se llamaba Suelo y Vivienda. Y el contenido decía que había que darle a los alumnos las herramientas para conseguir los terrenos para la vivienda. Y después de esos 2 años de estar dando la clase así, me até y dije, no, el suelo es para la ciudad, no es nada más para la vivienda, y propuso un cambio radical de crear una materia específica de suelo urbano. Entonces, si nos vamos para atrás, desde hace casi 40 años di la primera clase de suelo urbano, tal vez en América Latina. Quién sabe si sea cierto, pero si nos fuimos atrás es eso. Y ahí empezaron, bueno, no que por eso haya empezado, pero recuerdo que incluso antes de Bogotá, en Argentina, con Eduardo Rece, se hizo un primer especie de diplomado que también íbamos semanalmente distintos profesores para hacer algo, y yo creo que hay que reconocer este esfuerzo.
Luego de ahí surgió lo de Panamá, que una de las cosas que a mí más me entusiasmaron de Panamá fue crear la nueva generación de profesores. Eran 36, creo, y como unos 20 de ellos se dedicaron a dar clases de ahí en adelante. Varios de ellos asociados con el Lincoln y otros por su propia cuenta y siguen activos, porque los viejos tenemos que dejar a los nuevos, a la nueva generación que tome la batuta. Y en ese sentido yo voy a preguntar si de los 266 egresados de esta especialización, de este diplomado, cuántos de ellos se han vuelto profesores y lo han diseminado por otros lados, por otros países, cuántos de ellos son profesores del actual diplomado, porque eso es un indicador de ver qué tanto se va difundiendo. Otro indicador es el trabajo que acaba de hacer Martín de la recopilación de todas las políticas que se han hecho de suelo, que son las enfocadas a la parte de la movilización de las plusvalías o como Vermanda inventó ese término que a mí me gustaba mucho, la cuestión social de la valorización del suelo, con muchos tipos de instrumentos. El hecho de que estén en toda América Latina nos deja ver como otro indicador del efecto que tiene la formación de personas especializadas en este tema. Y en el caso del diplomado y en todos estos diplomados que se han hecho, hay participantes de toda América Latina, no nada más del lugar. Desde luego, en el de Colombia hay más de Colombia, pero hay uno en México que también ya va para 12 años que lleva Antonio Azuela, donde María Mercedes ha sido contribuyente porque mañosamente le tuvieron que poner más lo jurídico porque tenía un enfoque institucional que tenía que ser así. Y también participan a distancia o vienen incluso estudiantes de toda América Latina. Y es sorprendente cómo hasta me tocó luego ir a dar clases en Rotterdam, en Holanda, también a través de Lincoln, gracias a Martín, y ahí iban estudiantes de América Latina que se sorprendían que los ejemplos que poníamos para ilustrar los avances que había en la cuestión urbana relacionada con suelo venían de Brasil y Colombia. Incluso estudiantes de de Sudáfrica, pidieron organizar una visita a Brasil para poder entender qué se estaba haciendo así. Entonces, América Latina está poniendo de moda, por muchas razones. Ahorita no creo que las mejores, con gente como Miguel, pero sí gente como Claudia Sheinbaum, que yo soy muy orgulloso de que ha promovido muchas cosas. No necesariamente en el ámbito urbano, ahí yo soy muy crítico, pero bueno, esa es otra historia. Algo también que hace ver la importancia de estos diplomados es que se desbloqueó lo que Fernanda manifiesta como un diagnóstico del ámbito arquitectónico controlador de la ciudad a muchísimas disciplinas que tienen que ver con la ciudad. Es decir, se rompió esa especie de privilegio de que somos arquitectos o arquitectos urbanistas, como lo llaman en Brasil, ya les pueden decir qué hacer con la ciudad. Y se introdujo ahí, gracias a Martí, el concepto económico, pero no la economía en la ciudad, sino la economía de la ciudad, que es la economía que se moviliza a través de la gestión social de la valorización del suelo. Y luego se le agregó la parte jurídica, y ahí María Mercedes es una de las responsables, con Antonio Azuela, con Sonia. con Sonia. Sonia. como Sonia Sonia. Ravelo, que ven como Edesio Fernández, que son los que introdujeron la dimensión jurídica, y eso ha vuelto que arquitectos y urbanistas o ingenieros que quieren realmente incidir en la ciudad tengan que estudiar economía del suelo y tengan que estudiar derecho del suelo, no nada más siguiendo lo que dicen las leyes, sino incidiendo en los cambios jurídicos. Y por eso la figura del abotecto, ¿no?, que es esa rara mezcla entre abogado y arquitecto que está haciendo propuestas jurídicas que tienen que ver con cómo gestionar la ciudad. Hay una dimensión, ya para hablar del futuro,
que tal vez desde que me jubilé ya se superó, que es la política. La ciencia política tenía que intervenir más. Yo creo que sí la aplicábamos y recuerdo muy bien algo que Paul Bromberg dijo en ese primer curso de 2008. Dice, yo soy físico y antes todo veía salir a la calle, veía energía. A partir de que me volví político, salir a la calle y lo único que veía eran votos. Sí es cierto, la correlación de fuerzas y todos los análisis de quienes están a favor y en contra tienen que enfatizarse en todos estos diplomados para que todo esto que decimos de economía y de derecho y de sociología también y de geografía, pero que no lográbamos que se volviera realidad, este entusiasmo que hablan de los estudiantes que salen, dicen, sí, esto hay que hacerlo, pero pasar de esto a la realidad es muy difícil. Es el diseño de la transición y eso aquí siempre es difícil. Una de las últimas cosas que hice en Rotterdam antes de venir fue un curso sobre cómo transitar de hoy a todo lo que estábamos enseñando. E implicó meter a ese curso muchos temas de teoría política y de práctica política. Entonces, eso es algo que yo siento que es mi experiencia que la resumo. Lo transgeneracional, que es muy importante para la creación de estos diplomados, lo internacional, porque siempre tener estudiantes que dicen, es que en mi país no se puede. Y a mí me gustaba decir, ¿cómo es posible que Colombia, teniendo una guerra civil por 30 años, es una de las pioneras en introducir estos temas? Así es que, ¿qué otro pretexto me puedes dar? Y no importaba tanto decir mi país es diferente, sino qué tiene de común, y ahí retomo lo que dice Martínez, la comunalidad a veces es más importante que la especificidad. La especificidad es la que les toca a los estudiantes llevar a la práctica. Y no es para que coquen algo de otro país, sino para que se inspiren. ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cuáles eran los principios básicos para poder llegar a implementar estas políticas? El hecho de que hay tantas leyes modificadas, aun cuando no se hayan implementado en América Latina, es importantísimo. El riesgo que tenemos ahorita es que con los cambios políticos que se han venido muy aceleradamente en América Latina, los vayan a quitar. Y de hecho, ahí nos platicarán nuestros amigos argentinos, que no dudaría yo que eso ya se sucedió. Porque trae ahí una agenda de 11 temas que han surgido los últimos días que se tienen que incorporar a la currícula porque tenemos que, como fuimos pioneros en el pasado, no quedarnos ahí. Los estudiantes, los más jóvenes, ya los están pidiendo. Y entonces, bueno, si hay tiempo, les podré. Bueno, estos puntos son primero el surgimiento de un nuevo actor. El propietario en su año lo tenemos muy estudiado, el propietario patrimonialista también, el inversionista también, pero el colateralizador, que nosotros rubros le llaman la financiarización o los fondos buitre, todos esos excesos de capital que hay en el mundo que buscan aterrizar, están comprando todas completas de las ciudades, no para especular, porque no les importa ni siquiera que crezcan los valores, lo están haciendo para poder respaldar un montón de instrumentos financieros muy peligrosos. Eso hay que incorporar en la agenda de estudios. Otra vez los nuevos fenómenos muy populares que salen en la prensa cada rato, la gentrificación y la turistificación. Pero hay que ir más atrás. Son los incrementos, las mejoras salariales que se las está chupando el suelo. Y en esas agrego un nuevo fenómeno de migración, el rico del norte migrando hacia el sur. Aquí en la Ciudad de México, que se ha discutido mucho la gentrificación, ¿quiénes son los gentrificadores? Pues son los neoyorquinos que, como les subieron las rentas en Nueva York, se vinieron al trópico más sabroso, con comida mucho más rica que la de allá, y aquí están felices con su computadora, como estamos ahorita trabajando, pagando rentas el triple, porque pueden pagarlo porque sus salarios son en dólares. Entonces, esa migración nueva hay que estudiarla, porque estos tres fenómenos están subiendo los precios del suelo y no tenemos los justificantes de decir, como yo te puse infraestructura, entonces me la tienes que devolver. Y creamos un instrumento de otorgo negocio
y pago de contrapartidas porque yo metí las infraestructuras. Ninguno de estos tres tiene que ver con mejoras físicas. Son por el lado de la demanda que se están inflando los precios. Y el segundo es, no podemos decir, bueno, como yo aquí en el plan autoricé con el poder del mouse un incremento de densidad y su cambio de suelo, lo tienes que pagar. Es decir, estos fenómenos están impidiendo que se logre otro punto que es la justicia urbana. La justicia urbana en términos de tener a los pobres metidos donde viven los ricos. Sí ha habido instrumentos de inclusión de vivienda, pero no los suficientes, más en las áreas metropolitanas, porque eso tiene impacto en todo el resto de lo que sucede en la ciudad. En los viajes de 2, 3 horas de ida, 2, 3 horas de vuelta, están siendo cada vez más frecuentes porque el mercado está impidiendo que tenga acceso más población de bajos ingresos cerca de su trabajo. Y con la universalización de los equipamientos, dice, bueno, yo ya te puse tus equipamientos, ahí en México están famosas las utopías, que es poner estas concentraciones de equipamientos en zonas de pobres, pero queda ya 3 horas de tu casa, todos los días tienes que venir, viajar 3 horas para trabajar, cuando regreses ese equipamiento no los puedes gozar. Y es por el mercado de suelo que lo está impidiendo. Entonces, esa justicia urbana es muy importante. Luego hay conductas interesantes, y acabo de escuchar una ponencia de Pedro Abramo, donde habla de la formación de precios por las conductas de manada, donde se va a ver gente con la finta, aquí están vendiendo, pues aquí compro. Luego los precios de vecindad, ninguna de ellas, de las dos, puede el gobierno argumentar es una contrapartida que yo te di. Sin embargo, no son ni responsabilidad del propietario, ni justo que los no propietarios tengan que pagar. Y eso me regresa a un punto que tiene que ver con lo jurídico, y es si concedimos la propiedad del suelo como un derecho o como un privilegio. Porque si lo concedimos como un derecho, como en varias constituciones de América Latina, estamos privados. En el caso mexicano, no es un derecho. No es un derecho, y eso permite meter la idea de que es una obligación. Es decir, la discusión jurídica sigue, y es muy importante porque se viene toda una aliada de patrimonialismo sobre el suelo que va a ser muy difícil de ver. Y bueno, luego están temas como un poco no tan urbanos, como los minerales, los suelos con minerales que están generando acoplamiento, y si encuentran minerales en la periferia de una ciudad que estaba prevista que se cuando por ahí, pues ahí tenemos una competencia muy difícil, incluso atrae a ceder. Y luego están de los rasgos fiscales. Hay que también, por la parte jurídica, cómo podemos reforzar los instrumentos de tendencias que yo le llamo anti-remercantilizantes. Es decir, la cooperativa, fideicomiso, que impiden que una vez que existe el esfuerzo de extraer de un mercado abusivo los terrenos para la ciudad, regresen al circuito mercantil en una generación, que es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Y bueno, creo que hay otro puntito más, pero ya me caí. Ahora sí, ya me excedí del tiempo. Perdón, no pagué por la autor londosa de no deber financiar, de comprar 5. Martín, ¿quieres terminar con alguna anotación? Ya estamos terminando. Pensaba que íbamos a hablar un poco, que hay montones de temas ahí. Pero Dale. si pudiera, puede ser solo 2 puntos, solo pensando prospectivamente, un poco mirando lo que ha pasado en el último tiempo y que hay que priorizar. En fin, Carlos ya habló de muchas cosas, pero lo que sí es una tendencia y algo que hay que trabajar con un poco más de cuidado, y es en fin, un desafío para nosotros en todas, es entender mejor cómo el sector privado está efectivamente ganando mucho más proveniencia en la política de suelo. Ahora, en fin, la gestión de los privados a través de las políticas de suelo es un tema que está muy, muy presente.
y eso cuando se observa, por ejemplo, en la evaluación de la implementación de plusvalías, esas negociaciones de esos cambios están dando un espacio mucho mayor que están siendo, como se dice, colonizados de alguna manera por el sector privado, que están dando de alguna manera una vuelta en muchos de los parámetros y de la manera, de la forma en que esos instrumentos son operacionalizados, de que de alguna manera están logrando con eso sacar mucho más ventaja que estaban previendo o que se prevía que esos instrumentos deberían ofrecer. Eso me parece que es algo que indubitavelmente está sucediendo en América Latina. Sí se incorporan muchas políticas, sí se está implementando, institucionalizando, pero el sector privado no está pasivo en relación a eso. Ellos está absorbiendo esto y trayendo de vuelta con cambios en las veradas, como se dice, en que esos instrumentos pasan a ser mucho más ventajosos para ellos. Y se están, de alguna manera, deformando muchos de esos instrumentos en la manera como está siendo similar en el mercado. Eso me parece que es un tema muy importante que debemos, de alguna manera, internalizar en nuestros programas y nuestras escuelas ahora en el futuro pronto. Si yo pudiera hacer ahora que estamos ahí un poco en el final, en fin, pienso que sería de mucho valor que tanto esos en Colombia como en otros lugares donde se hicieron esos programas un poco más intensivos y definidos de capacitación en su tema de suelo en fin, plusvalías de todas esas cosas, como el programa de especialización que hay ahí, hacer un follow-up de los participantes, esos 260, hacer una investigación. ¿Dónde están ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Cuánto esto representó hacer el curso, eso en sus trayectorias profesionales, en términos de qué cambió y que de alguna manera se puede asociar a la capacitación que recibieron? Eso hicimos una vez ya en los años 90, inicio de los años 90, en Brasil. En un programa estamos festejando allá, no sé, 20 años del programa, hicimos un follow-up allá y sucedieron, en fin, respuestas fenomenales sobre cosas que aprendemos bastante sobre cuál es la relevancia de esos programas en las trayectorias profesionales de la gente. Esos programas hacen la diferencia y hay que de alguna manera, ¿cómo se dice? Estudiarlos, ¿no? Y hay metodología de cómo se puede hacer ese tipo de cosas. Hay un estudio, y eso ustedes podrían inclusive proponer al Instituto Lincoln, que financiaran a ustedes hacer un estudio de follow-up de los participantes de sus programas que hicieron ahí de capacitación ahí en Colombia, porque ustedes hicieron eso de manera sistemática. Hay otros lugares, en México se puede hacer también. Yo imagino que en Argentina también, en algunos lugares en Brasil también se puede hacer otra vez ese tipo de cosas. Y aprender un poco sobre, para no estar tomando tiempo demasiado. Cuando me entrevistaron para mi posición allá en el Lincoln, en la entrevista de donde estaba haciendo una entrevista para ver si eso ha tenido una diferencia significativa en, si quieren, las políticas y en el bienestar de la gente en la región. Que obviamente una cosa es que las políticas cambien. Ahora, si las políticas cambian, pero la gente permanece en la misma forma, también no dice mucho, ¿no? Entonces hay que decir las políticas que cambian, efectivamente, que vean eficaces de alguna forma, ¿no?
Y entonces es un tema muy complejo, ¿no? Es muy complejo, pero pienso que ya hay masa crítica suficiente en la región y en distintos países donde se hicieron estos programas de manera sistemática como ustedes están haciendo, para poder hacer un estudio un poco más sistemático sobre esas, que yo soy básicamente que todas de la gente que pasó por eso, que pasó con el liberalmente, que pasó con las instituciones que les absolvieron, que de alguna manera le pusieron ceder sus tiempos y de pagar inclusive para satisfacer eso, y efectivamente cómo incorporaron eso en las agendas políticas y qué eficacia tuvo. Entonces son cuatro dimensiones importantísimo, ¿no? Y eso pienso que ustedes ahí en Colombia, mejor que nadie, estarían en posición de hacer eso. Y dejo eso ahí para... Yo tengo una cosita para decir. ¿Puedo? Están ustedes. En ese curso que se está haciendo en Curitiba, es un curso de 3 meses virtual, pero tiene un componente presencial que no es obligatorio, es opcional. Y Martín va a Curitiba la semana entrante, y creo que es mañana. Desde el Lincoln que no mañana para Curitiba. Es el Lincoln que paga eso, ¿no? Para hacer el juego en 2 días con los alumnos que estén, los que son de la ciudad o del estado, o que son de San Paulo, y van a cada vez, o Ainda assim, americanos allá, imposible. los que quieran participar. Y el Lincoln financia esto, y Martín tiene su juego y le encanta ir a enseñar el juego. Entonces, ustedes también pueden pedir eso. Carlos. Dale, Carlitos. Yo quería hacer un comentario a partir de lo que comentó Martín, de que los privados, los desarrolladores privados, están cada vez más conocedores del tema y no están a su favor. Yo tuve un alumno que es médico, profesor, nos podemos hacer millonarios. ¿Cómo? Vamos a escribir un libro con todo lo que usted sabe y lo vamos a vender en esas que tienen tiendas que dicen cómo volverse rico muy fácilmente. Y afortunadamente no lo voy a hacer. Y no quisiera que tú lo hicieras tampoco. Pero es verdad, hay muchos privados que han tomado estos cursos. Todos estos diplomados los toman los privados. Y uno quisiera que como San Pablo, que cayó de años porque quedó ciego y al levantarse, pues se le abrió la luz. Muchos no, muchos fueron satanases que se cayeron del trabajo y dijeron, me caí en el suelo, en esto voy a ser rico. Y entonces ahora tiene las herramientas para tener no una gestión social de la valorización del suelo, sino una gestión privada de la valorización del suelo. Es un arma de 2 filos el conocimiento. Y hacer esta investigación que dice Martí, habría que hacerla no solo qué efecto tuvo en las políticas públicas, las políticas públicas que serían congruentes con lo que seríamos, pues tener políticas públicas son las que yo tengo miedo de que empiecen a ocurrir ahora con estos cambios políticos que hay en América Latina, que sea en beneficio de una gestión privada, de la que sea de la del cuerpo, ¿no? Y cuántos de ellos cayeron en guerra y por ser incluso por bien de cómo echas semillas no caben y caen en las rocas y las rocas son pues siempre aprovechar ese conocimiento a la privatización que no es la valorización del suelo. Bueno, ahora sí, para ustedes, No, tenemos una mamá. no, ya no. No, estaba bien oírles a ellos, que ya me quedo aquí en ratico. Bueno, Sí. Bueno, ya vamos a cerrar este conversatorio. Querríamos como darle al público la palabra para hacer algunas preguntas. No tenemos demasiado tiempo, pero sí querríamos escuchar dentro de los egresados. Tenemos también estudiantes actuales de la especialización. Si quisieran hacerle alguna pregunta a alguno de los profesores.
Hola, Rodrigo Carrascal de la Primera Corte. Quería preguntarle sobre proyecciones a futuro de instrumentos que buscan atender problemáticas ambientales, digamos, en el marco, digamos, de la crisis ambiental, no solo cambio climático, sino como los diferentes frentes de la crisis. Pues en Colombia y en Bogotá en particular se han venido desarrollando instrumentos que buscan atender también esas problemáticas desde lógicas, a mi manera de ver, más amplias de la gestión de suelo. Quería también conocer su opinión sobre cómo, hacia dónde transitan las nuevas generaciones de políticas y de instrumentos para atender esos temas ambientales. El tema de cómo financiar la crisis climática, la mitigación de los riesgos climáticos, es uno de esos desafíos que están ahí planteados y hablan mucho, pero hasta ahora yo no conozco ninguna propuesta así más creativa e innovadora de cómo hacerlo. Hay una vinculación posible entre el tema del riesgo climático y la recuperación de plusvalías, pero funciona al reverso, ¿no? Y eso quiere ver con cuánto yo estoy dispuesto a pagar hoy para no tener una gran, digamos, un gran pérdida mañana, que es como si fuera una recuperación de plusvalías al reverso. Pero eso, lo que sí se sabe hasta ahora es que la sensibilidad de la gente al riesgo climático es muy baja. La gente efectivamente todavía no ha absorbido, y eso ya saben en varios estudios empíricos, que la persona que está en áreas sometidas a mayores riesgos no están todavía dispuestos, y yo digo, quizás porque también no son externatos, a pagar algo para minimizar esos riesgos. Y esto es un problema. Es un problema fuerte porque el tema no está internalizado suficiente para que tú puedas plantear ese tipo de políticas que sabe donde el caso ahí es como si fuera una aseguradora de riesgos climáticos, que es una manera de ver el mismo tema de la recuperación de plusvalías, que es, yo estoy pagando por un beneficio que estaría recibiendo, ¿no? Pues, que la comunidad está haciendo. Entonces, está haciendo el ver cuánto estoy dispuesto a pagar para que la comunidad me haga algo que no va a perder, que yo no voy a perder mi patrimonio, no voy a perder plata mañana, no voy a tener una pérdida mañana. Eso, pero cuando operacionalizar eso todavía no se sabe, ¿no? Pero la cuestión de fondo ahí está bastante planteada, ¿no? Bien, eso es un tema. El tema de futuros también, no sé, ahí en Colombia, están ahí, como se dice, como festando con un instrumento de TIP, que de eso de Tax Increment Financing, que es una manera, otra forma ¿cómo se dice? Distorsión muy fuerte de un instrumento que ahí se presentan y el Banco Mundial está de alguna manera metiendo esto como instrumento de operación de plusvalías, pero no es mucho al contrario, es instrumento de acción de plusvalías, del anticristo de la recuperación de plusvalías, de alguna manera. Pero eso es muy serio. Eso es muy serio porque es una forma de desvirtuar de una manera muy fuerte un instrumento transferido a la comunidad, o menos por una valorización que se beneficia un privado. Al final del día, eso es lo que el instrumento hace. Y eso está siendo vendido y Colombia es que está en unos lugares donde está más adelantada en América Latina, está absorbiendo ese tipo de instrumento. Y también está haciendo aquí para volver al tema ambiental. Lo que se usa mucho también
es la transferencia de derechos de edificación o de construcción, pero hay que cuidar porque se está empezando a, primero, regalar derechos de edificación, de construcción a situaciones, a sitios ambientales que por definición ya no tenían derecho de edificación. Y la gente está pagando para que se pueda mantener. Entonces, hay que cuidar para no hacer todo al revés. Y eso está muy dentro de del ámbito ambiental. La gente de ambiental ahora está muy conmovida, así como los de patrimonial, los inmuebles históricos y patrimoniales también están muy interesados en vender sus derechos de construcción que ya no han tenido antes. Entonces hay que cuidar eso. Pero hay una otra deformación muy fuerte, que cuando se aplica, por ejemplo, ese instrumento de donde se cobra por los mayores derechos de edificabilidad, se están dando descuentos muchas veces para edificios verdes. Y ese, en general, es completamente inocuo, porque un edificio verde hoy por hoy se vende. Eso hoy por hoy con la gente paga para vivir hoy por hoy un edificio verde. ¿Por qué dar más una concesión? Eso no es de formación otra vez de esos adicionamientos, ¿no? De aplicación. En Ecuador mismo se introdujo otro impuesto que no estaba teniendo ningún aspecto y paralizado enteramente, ya verás si lo veo, ¿no? Pero esas son esas deformaciones de cómo la implementación de un instrumento de eso era absorbido y la gente cambia de una manera que siempre saca más un detalle sobre su proceso. Además, la relación entre lo que otorgan de plusvalía con mayor edificabilidad y los costos de poner un techo verde o el primer piso transparente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ya, Carlos, ya te país, pero, y te iba a decir, pues yo había dicho que no iba a hablar, pero ya lo tenía en la cabeza. Sí, ocurre que existe en nuestros sistemas urbanísticos, sobre todo de políticas de suelo, instrumentos construidos a lo largo pues, de los años con dificultad, pues que son los que conocemos, la recuperación por las inversiones de las inversiones de las obras con el incremento en los precios del suelo o las obligaciones urbanísticas en general o los porcentajes de vivienda de interés social, y es una larga lucha para que se acepten, se apliquen todo. Pero llega la cosa como la TIF, que nosotros la tenemos en el decreto 1077/2015, que es el que compila todas las normas, o el que pago por servicios ambientales y no sé cuál otro, y ahí sí hay una fascinación total de que eso era lo que necesitábamos cuando se están regalando plusvalías o se están destinando recursos del presupuesto para pagar cosas que se podrían financiar con la movilización de plusvalías. Sin contar las enormes edificabilidades que se están regalando, Martín, pero ese es otro tema. Carlos. Y Oscar, ¿Oscar? No, aquí viene una pregunta. Perdón. Carlos, Todos esos son ejemplos de donde estas ideas que te dan en los llamados especializaciones, pues que las piedras no en la tierra fértil y son mal utilizados, porque todos tienen los mismos conceptos que enseñamos en las clases, pero usados interesantemente. Entonces, ¿cómo controla uno eso? Que se está muy difícil, ¿no? Porque no puedes decir, a ver, pero es que un día tengo que hacer esto para la bondad de otra humanidad o no. Entonces, los pasos o no. Pues no podemos hacer esto, un poquito difícil. El trabajo ya no es por el lado de, o sea, y ya, aquí no y ya no es por eliminar la ignorancia, no la ignorancia
alimentar el interés de los que cómo se bloquean con sus juegos con toda la pericia de vivo. Muy bien, Hay otra pregunta acá. hay una pregunta adicional. Ya se las vamos a- Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por todas sus apreciaciones. Yo quisiera preguntarles, desde su punto de vista, a cada uno de los tres, ¿cómo ven el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo impacta los mercados y las políticas del suelo? ¿Y cómo ven ustedes tanto de los aspectos negativos como de los aspectos positivos que esto puede traer tanto para el Estado y los ciudadanos? Muchas gracias. Respecto de inteligencia, pues, no todo queda confío más en interés natural. ¿En mi qué? Inteligencia natural. Ah, sí. No, ya. La inteligencia artificial está muy presente hoy por hoy en esas es un campo muy propicio a eso, como los hilos y esos programas que hacen evaluaciones de propiedades y calculan más o menos esos algoritmos que se usan en, la, en los por los innovadores de huevos son nada más nada menos que una variante muy todavía elementaria de aplicación de inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Mirando vários outros e sacando, resumindo, atacando, digamos, la síntesis de lo que opera, considerando la multiplicidad de situaciones donde factores individuales que caracterizan cada propiedad y son los precios. Esto ahí es el mismo, de alguna manera, es digamos, la forma esencial de cómo opera la inteligencia artificial. No sé si me acompañan lo que estoy diciendo. Típicamente los econometristas, para hacer evaluaciones de valor de propiedad, hacen ¿cómo se dice? Factora el precio del suelo por una serie de factores que inciden sobre el valor del suelo. Tamaño, la edad de la propiedad, la ubicación, externalidades, cargas fiscales que inciden, regulaciones. Hay un montón de parámetros que inciden en la cotización de precio de una propiedad inmobiliaria. Eso es el arroz con frijoles, como seríamos de Brasil, de la evaluación de propiedades. La inteligencia artificial nada más es que potencializar eso. Toma todos los datos y dice, mira, vamos ahí ahora generalizar esto para todas las propiedades que están en oferta en la ciudad, decompomos eso y te hace ¿cómo se dice? La síntesis de esos valores. Estamos diciendo aquí en el auditorio y ya tenemos 5 minutos para terminar. Querríamos como pedirles que vayamos como cerrando las participaciones, obviamente no sin agradecerles profundamente por el conversatorio que ha sido muy interesante y bueno, pues ha sido un privilegio tenerlos con nosotros. Entonces, como para irles terminando así con una última intervención de Batut. Ok, chao, muchas gracias y muchas felicitaciones por reempezar esa especialización. Yo creo que quizás una otra idea sería ponerse en contacto a través de Mati, por ejemplo, que conoce a todos con otras especializaciones que se están haciendo, que son derivadas de ese programa de LICO, de Panamá y todo esto. Y hasta tener una lista quizás de profesores que pueden acudir en temas específicos, como por ejemplo, se agregó gente de temas ambientales mucho más recientemente y cosas así. O creo que pueden potencializar el curso y hasta
atraer un poco más y se hagan cortes latinoamericanos, que es importante. Y a pesar de que ya no hay una financiación de siempre, del limpo, de todo, pero sí hay una financiación así puntual y ellos saben mucho bien que no hay que dejar es que esa red se vaya. Entonces, aprovechar esto para que se una para después es muy importante. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Martínez de la mano. Solo una pequeña advertencia, y no sé si mis colegas me van a secundar en eso también. Yo veo el propio Líbano, hoy por hoy, está muy diversificado. Está trabajando temas ambientales, temas de agua, temas ¿cómo se dice? De planeación, ¿cómo se dice? Tipo, bien, hay un nombre ahí para ese tipo de trabajo. A mí me parece que todavía hay una tarea enorme todavía para concretar en temas muy básicos todavía. El suelo urbano, notarías de ese tipo de cosas. Ese tema no está agotado, no está resolvido y sigues desafiando. Y sería lamentable que los programas, las universidades que ya estén trabajando en esos temas empiecen ahora a se distribuir de una manera muy horizontal sobre esos otros temas y perder el enfoque y la necesaria profundidad en el trato de temas todavía muy cruciantes como es de la política de funcionamiento del mercado de suelo y sus variantes de ahí, y todo ese tema de informalidad, usuarias, así por adelante, financiación urbana, así por adelante. Eso me parece un terrible. Y eso es una pena porque ahí acaba esa cosa de cuando yo no sé anda, lo que hago es busco unos subterfugios para no tener que lidiar con el problema mayor. Y eso pienso que sería lamentable. Todavía no tenemos instaurado en América Latina una masa crítica suficiente para lidiar con el problema crítico del suelo todavía. Y eso pena veces. Sí, Se despide así. No, un comentario final de, yo digo de una tradición pedagógica montessoriana que quiere decir que muchas cosas que primero lo concreto, después los trato. Un riesgo con la inteligencia artificial es que no se van a necesitar este tipo de diplomados, porque vamos a esperar que la inteligencia artificial nos resuelva todas las cosas antes de que las entendamos. Y mientras haya esos bypasses, ¿cómo se llaman? Saltos, brincos hacia la conclusión sin haber pasado por el análisis, es muy riesgoso. Pensaba yo en los juegos que nosotros implementábamos, era siempre como para los químicos el laboratorio de química, que se enseñan las fórmulas, pero tienen que vivirlas de manera completa en el laboratorio. Como no podemos usar a la ciudad como laboratorio de química, hay que comprimir espacio y tiempo en una simulación a través de un juego. Una de las riquezas de ese diplomado es que se incorporó toda esa filosofía de la pedagogía a través de juegos. Y hay que tener mucho cuidado porque la inteligencia artificial sí nos simplifica toneladas de información para poder hacer evaluaciones masivas y poder cobrar un impuesto pedial, pero no para entender estos fenómenos. Esto sí tiene que ser a través de una discusión entre las personas. Desafortunadamente cada vez más son a través de Internet. A mí no me gustan estas prácticas por Internet. Las que son presenciales y vivas
son mucho más formadoras que estas mismas. Este ya es un brinco que a mí pedagógicamente pues me ha costado mucho trabajo asimilado. Entonces, de lo concreto primero para entender y llegar a las conclusiones, y después buscar la manera de simplificarlo, es la vía pedagógica correcta. Y repito, el riesgo es de que la inteligencia artificial se zanque a hacer todos estos diplomados y eso, pues a la mejor el emisario del dinero pasado, como somos todos los que estamos aquí, no queremos que suceda. Pero es de las cosas que a través de esta relación intergeneracional les pasamos a los más jóvenes, porque la pregunta de, y profesor, ¿cómo aplico esto con inteligencia artificial? Surge cada rato y a mí me hace, me inquieta de que eso evite que sigamos usando el cerebro. Por eso hace rato decía yo prefiero mi estupidez natural que la inteligencia artificial, porque la estupidez natural es la que me va a hacer llegar al conocimiento. La inteligencia artificial no me hace llegar al conocimiento. Y no vamos a poder entonces, más que con inteligencia artificial, aumentando la ignorancia y en lugar de combatirla, devolverla con la vida de la inteligencia. Listo. Pues muchísimas gracias a ustedes nuevamente.